Hola, buenos días. Ya estamos listos para comenzar con nuestra lectura. Bienvenidos, mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con café. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que cada mañana tenemos algo, realmente que aprender, algo que Dios tiene para mostrarnos todos los días. Siempre, todas las mañanas, cuando preparamos nuestro corazón para venir delante de Dios, ¿verdad? Es como preparar la tierra para recibir una semilla. El Señor siembra, y siembra su semilla, su palabra, en nosotros que somos tierra fértil, en nosotros que somos esa tierra preparada para dar fruto, en esa tierra preparada. Aleluya. Bien, vamos a comenzar con nuestra lectura. Estamos viendo lo que es el libro de Primera de Samuel. ¿Qué es lo que vamos a analizar hoy? ¿Quién era Samuel? Bueno, Samuel es importante porque es un profeta, para empezar. Y del reinado del rey Saúl hasta la muerte, ¿verdad? Incluyendo la guerra de los israelitas contra los filisteos y su gran hazaña del pastor David. También este libro nos relata que futuramente también este pastor David, más adelante, se iba a convertir ¿en qué? En un rey. Había sido ungido mientras éste cuidaba un rebaño. Mientras que sus hermanos eran presentados delante del profeta, ¿verdad? Dios le hizo saber al profeta que no mirara la apariencia de los hombres, sino que mirara ¿qué? Su corazón. Y entonces, de este modo, más adelante, el libro también nos narra aquella gran hazaña donde el pequeño David derrota al filisteo Goliat. Esto es lo que nos muestra también este libro. ¿Quién escribió el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel? ¿Quién los escribió? Según la traducción, la tradición judía nos enseña que el que escribió estos libros fue el mismo Samuel, el mismo profeta Samuel, y termina con su muerte. Y el resto de su libro lo terminan escribiendo Natán y Gad, según los estudios. Natán y Gad continúan escribiendo el libro de segunda de Samuel. Ahora, ¿qué fue Samuel para Dios? ¿Por qué Dios puso sus ojos en Samuel? ¿Qué fue qué fue Samuel delante de los ojos de Dios? Amén. Primero que nada, Samuel era un profeta. Estamos leyendo el primer libro de Samuel. Samuel era un profeta. Amén. Es una historia interesante y poderosa en este libro. Era el hijo de Elcana y también era el hijo de Ana, dos israelitas creyentes. Amén. Entonces podemos ver que en el libro de Samuel todo está como que engranando perfectamente, ¿no? Y ahorita nos vamos a enfocar en el capítulo 9 y nos vamos a ir hasta el capítulo 12. Son capítulos en realidad muy cortos y te vas a dar cuenta a través de la lectura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, estás con nosotros, porque cada mañana, Señor, nos direccionas con tu Santo Espíritu. Queremos aprender más de ti, queremos ser más como tú, Señor. Queremos, Padre, que tu presencia, Señor, nos muestre, nos enseñe, Señor. Abra nuestros ojos espirituales, Padre, a aquello que no veíamos. Anhelamos mucho, mucho, mucho más de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, vámonos a 1 de Samuel, capítulo 9. Y vamos a ver aquel encuentro entre Samuel y Saúl. Amén. Había un hombre muy importante llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afía. Todos ellos eran de la tribu de Benjamín. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y bien parecido, además muy alto. Ningún israelita podía compararse con él, pues no había nadie que le pasara por los hombros. Como a Quis se le perdieron unas burras, le dijo a su hijo Saúl: ve a buscar las burras, llévate uno de tus ayudantes. Saúl y uno de sus ayudantes fueron a buscar las burras por las montañas de Efraín y también por las regiones de Salisa, Salim y Benjamín, pero no las encontraron. Cuando llegaron a la región de Sub,
Saúl le dijo a su ayudante: tenemos que regresar. Mi padre ha de estar muy preocupado más por nosotros que por las burras. Pero su ayudante le contestó: en ese pueblo hay un hombre que sirve a Dios. Toda la gente lo respeta mucho. Dice que cuando él anuncia que algo va a suceder, así sucede. Vamos a verlo. A lo mejor él nos dice dónde podemos encontrar nuestras burras. Pero Saúl le respondió: sí, vamos a consultarlo. ¿Qué podemos darle? ¿Con qué podemos darle las gracias por su ayuda? Ya no tenemos nada, ni siquiera un poco de pan. El sirviente le dijo: yo traigo una monedita de plata que pesa como 3 gramos. Se la daré a ese hombre para que nos diga dónde encontrar las burras. Y Saúl le contestó: está bien, vamos. En esos días, cuando alguien en Israel tenía problemas y quería que Dios le dijera qué hacer, decía: voy a preguntarle al hombre que interpreta la visión. A estos intérpretes se les conocía como videntes, y tiempo después se le llamó profetas. Saúl y su sirviente empezaron a subir al centro para llegar a donde estaba el vidente. Cuando se acercaron al pueblo, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua al pozo y le preguntaron: ¿es aquí donde vive el vidente? Y ellas contestaron: sí, acaba de llegar del pueblo para presentar en el santuario del cerro los animales que van a hacer ofrenda a Dios. En cuanto entre al pueblo, lo verán dirigirse allá para bendecir esos animales. La gente y sus invitados no empezarán a comer de los animales sacrificados hasta que Él los bendiga. Vayan rápido y podrán verlo. Un día antes de que Saúl llegara, Dios lo había dicho a Samuel: mañana vendrá a buscarte un hombre de la tierra de Benjamín. Ese hombre reinará sobre mi pueblo y lo librará del poder de los filisteos. Ya he escuchado las quejas de mi pueblo y he visto cómo sufre. Así que tú vas a derramar aceite sobre su cabeza, en señal de que será el jefe de mi pueblo. Cuando Saúl y su vidente iban entrando al pueblo, Samuel vio a Saúl. Y en ese momento Dios le dijo a Samuel: este hombre va a reinar sobre mi pueblo. Entonces Samuel se acercó a ellos y Saúl le preguntó: ¿podría usted decirme dónde está la casa del vidente? Y Samuel le contestó: yo soy el vidente. Adelántate al santuario del cerro, porque allí comeremos juntos, y mañana podrás regresar a tu casa. Ahora mismo voy a decirte lo que quieres saber. Deja de preocuparte por las burras que se te perdieron hace 3 días, pues ya las encontraron. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y tu familia. Saúl, sorprendido, le contestó: ¿por qué me dice usted todo esto? La tribu de Benjamín, a la que pertenezco, es la más pequeña en Israel, y mi familia es la menos importante en esa tribu. En el comedor había 30 invitados, pero Samuel hizo que Saúl y su ayudante se sentaran en el lugar más importante. Luego, Saúl le dijo al cocinero: trae la carne que te ordené que apartaras. Enseguida, el cocinero trajo una pierna entera y se la sirvió a Saúl. Entonces Samuel le dijo a Saúl: esta es la mejor parte de la carne, come, pues la aparté para que hoy la comieras junto con esta gente. Samuel y Saúl comieron juntos en ese día. Cuando terminaron, bajaron del santuario y se dirigieron a la casa de Samuel, que estaba en el pueblo. Allí Samuel habló con Saúl en la azotea de su casa. Como la azotea era el lugar más fresco para dormir, allí mismo le prepararon a Saúl una cama, y Saúl se durmió. Al día siguiente por la mañana, Samuel subió a la azotea y le dijo a Saúl: levántate ya, tienes que regresar a tu casa. Saúl se levantó y salió muy de mañana con Samuel. Cuando ya iban a salir de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile a tu sirviente que se adelante, pues tengo que darte un mensaje de parte de Dios. Ok, amén. Vemos cómo en el capítulo 9, ¿verdad?, de este libro de Primera de Samuel, entonces se encuentra Samuel y se encuentra Saúl. Y Dios le revela a Samuel que Saúl iba a ser aquella persona que iba a gobernar el pueblo de Israel. Ahora, recordemos que en este momento, vidente era la mejor manera, o la manera en la que le llamaban a aquellos hombres que interpretaban de parte de Dios. Más adelante se les llamó profetas. Atención. Entonces, en ese momento, a partir del versículo 22,
y en adelante Saúl es declarado el futuro rey. Amén. Entonces era atendido, fue honrado, fue sentado, ¿verdad?, ahí con este Samuel, y le dijo: Samuel, dile a tu sirviente que se adelante. Samuel le dijo a Saúl que le dijera a su sirviente que se adelantara, pues iba a darle una palabra que venía de parte de Dios. Y en el capítulo 10 vamos a ver qué fue esa palabra. En cuanto el sirviente se fue, Samuel tocó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha elegido Dios para que seas el rey de su pueblo. Cuando te hayamos despedido, te vas a encontrar con 2 hombres, los cuales te va a decir que ya aparecieron las burras y que andabas tú buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabe lo que pudo haberte pasado. Te vas a encontrar con ellos en la frontera de la región de Benjamín, junto a la tumba de Raquel, en Tabor. Hay un árbol muy grande. Cuando llegues a ese lugar, encontrarás a 3 hombres que van de Betel para adorar a Dios. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otro con 3 panes, y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Te saludarán y te darán 2 panes, acéptalos. De allí te irás a Gibea de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel, y al entrar al pueblo te encontrarás con una banda de músicos, con guitarristas, con panderos, con flautas y con arpas. Detrás de esa banda verás a un grupo de profetas que bajan del santuario, que van dando mensajes de parte de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre de ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te estoy diciendo, podrás hacer lo que tú quieras, porque Dios estará contigo. Pero ahora, vete a Gilgal y espérame allí 7 días. Cuando llegue yo, le presentaré a Dios los sacrificios, ofrendas de paz, y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. En ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho, pues el canto de Saúl se dio. Pues en cuanto Saúl se dio cuenta y se apartó de Samuel, Dios cambió su vida de Saúl. Cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gibea, se encontraron con un grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y Saúl comenzó a profetizar de parte de Dios junto con ellos. La gente que lo conocía y lo veía profetizar en la campaña de aquellos profetas empezó a decir: ¿qué le pasa a este hijo de Quis? ¿Y esos profetas de dónde salieron? Hasta Saúl es profeta. Así fue como nació el dicho: hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al santuario del cerro. Entonces el tío de Saúl le preguntó a él y a su sirviente ¿dónde estaban? Y Saúl respondió: andábamos buscando las burras. Como no podíamos encontrarlas, fuimos a ver al profeta Samuel para preguntarle por ellas. Y el tío le dijo: cuéntame todo lo que te dijo el profeta. Pero Saúl no quiso contarle lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Así que le contestó: solo nos dijo que ya habían encontrado las burras. Algunos días después, Samuel reunió a todo el pueblo en Mizpa, en presencia de Dios, y les dijo: así dice Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los liberé del poder del pueblo y esas naciones que los tenían dominados. A pesar de todo eso, ustedes me han rechazado y ahora quieren tener un rey. Parece que se han olvidado de que yo soy quien siempre los ayuda en todos sus problemas. Pero no importa, ahora preséntense ante mí, por tribus y por familias. Los israelitas así lo hicieron y echaron suertes, y ganó la tribu de Benjamín. Luego echaron suertes entre las familias de Benjamín y ganó la familia de Matri. Y se volvieron a echar suertes y Saúl resultó elegido. Sin embargo, no lo podían encontrar. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba allí, y Dios respondió que estaba escondido entre el equipaje. Repentinamente fueron a sacarlo de allí, y cuando Saúl se presentó en medio de todos, se dieron cuenta de que era muy alto. No había nadie que le pasara de los hombros. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo: aquí tiene el hombre elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie que se le compare. Los israelitas gritaron a una voz: ¡viva el rey! Luego Samuel explicó cuáles eran los derechos del rey y los escribió en un libro que puso en el santuario de Dios. Después de eso, Samuel les dijo que regresaran cada uno a su casa. También Saúl se fue a Gibea, donde vivía, y Dios hizo que un grupo de valientes lo siguiera. Pero un grupo de malvados
dijo en son de burla: ¿y este es el que va a salvarnos? ¿Y cómo pensaban que Saúl no servía para rey? No le dieron ningún regalo. A pesar de ello, Saúl no dijo nada. ¿Sabes? Estamos mirando una escena completamente fuera de lo normal, ¿no? Porque en primera, Samuel le está dando a Saúl un mensaje que viene de parte de Dios. Y le está diciendo: Saúl, te voy a ungir. Y dice la palabra que Samuel derramó aceite sobre Saúl, ¿verdad? Y luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha elegido Dios para que seas tu rey de su pueblo. Y en adelante, ¿verdad? Le contestó lo de las burras, le dijo todo lo que estaba sucediendo, le dio las instrucciones. Después dice la palabra que iba a ir a Gibea, ¿verdad?, de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Y al entrar ahí, le dijo que iba a encontrar en ese lugar una banda de músicos, con guitarras, con panderos, con flautas y con arpas. Detrás de esa gente dijo que iba a venir profetas y que ellos iban a venir profetizando. Y que en ese momento, ¿verdad?, Saúl iba a ser lleno del Espíritu de Dios e iba a empezar a profetizar, iba a empezar a hablar de parte de Dios. Todo esto le estaba sucediendo a Saúl en un momento mientras éste regresaba a su casa, ¿verdad? Mientras que todo esto se estaba cumpliendo, el profeta Samuel, ¿verdad?, y Saúl estaban completamente en un solo canal, estaban conectados y Dios estaba con Saúl. Fíjate qué importante es todo esto. En el proceso, ¿verdad?, Saúl es nombrado rey, pero fue una manera tan elocuente, porque Saúl, dice la palabra, que estaba escondido. ¿En dónde? Estaba escondido en un monto de, ¿cómo se le llama? Estaba escondido entre el equipaje, amén. Y después dice la palabra que cuando salió, lo sacaron de ahí, se presentó y todos lo vieron y era tan alto que todos se asombraron, ¿verdad? Y dice la palabra que en ese momento le dijeron: ahí tienen un hombre que Dios ha elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie que se le compare. Y muchos israelitas lo reconocieron y le gritaron que viva el rey. Miramos cómo en este capítulo, en el capítulo 10, Dios presenta a un hombre, ¿no? Dios les dice: ustedes estaban queriendo un rey, se olvidaron de que yo los saqué de Egipto, se olvidaron de todas las maravillas que yo hice con el pueblo de Israel, pero no importa, aún así les daré un rey, alguien que los dirija, alguien que los cuide, alguien que esté con ustedes, ¿verdad? Y Dios les entregó, ¿a quién? A Saúl. Y ahora, en el capítulo 10, vemos cómo Saúl derrota a los amonitas. Saúl ya estaba en este momento y lo están reconociendo como rey. Pero ¿qué pasó después? Un hombre, capítulo 11, llamado Naas, jefe de los amonitas, se preparó para atacar la ciudad de los israelitas de Jabes de Galad. La rodeó con su ejército, pero los habitantes de la ciudad le mandaron decir: no queremos guerra, preferimos hacer un arreglo contigo, aunque tengamos que ser tus esclavos. Naas les contestó: acepto el regalo con la condición de que me dejen sacarle el ojo derecho a cada uno de ustedes. Así me burlaré de todo Israel. Los representantes de Jabes le pidieron un plazo de 7 días para enviar mensajeros por todo Israel y pedir ayuda. Se comprometieron a rendirse si nadie venía en su ayuda. Cuando los mensajeros le dieron la mala noticia en Gibea, que era donde vivía Saúl, toda la gente comenzó a llorar a gritos. En ese momento, Saúl volvía del campo donde había estado preparando el terreno para la siembra y preguntó: ¿qué le pasa a toda esta gente y por qué lloran? Cuando le contaron lo que pasaba en Jabes, el Espíritu de Dios vino sobre de él y Saúl se enfureció. Tomó entonces 2 toros y los partió en pedazos. Luego envió el mensajero por toda parte de Israel, por todo Israel, con los pedazos de los toros y con este mensaje: así despedazaré el ganado de quienes se unan a mí y a Samuel en esta guerra. Dios hizo que los israelitas se llenaran de miedo, así que todos se prepararon para la guerra. Cuando Saúl los contó, eran 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judea. Entonces mandaron este mensaje a los de Jabes de Galad:
mañana al mediodía llegaremos para librarlos de los amonitas. La gente de Jabes se puso muy contenta al recibir este mensaje, pero a los amonitas los engañaron diciéndoles: mañana nos rendiremos y ustedes podrán hacer con nosotros lo que ustedes quieran. Al día siguiente Saúl dividió su ejército en 3 grupos. Cuando ya estaba por amanecer, atacaron al campamento de los amonitas. La batalla duró hasta el mediodía y los israelitas mataron a muchos de ellos. Los amonitas que quedaron vivos huyeron cada uno por su lado. Entonces Samuel dijo al pueblo: traigan a los que se burlaron de Saúl. Como no querían que Saúl fuera nuestro rey, los vamos a matar. Pero Saúl dijo: por esta vez no vamos a matar a nadie, porque hoy Dios nos ha librado de nuestros enemigos. Luego Samuel le dijo a la gente: vengan, vamos a Gilgal, hagamos una fiesta, pues ya tenemos un rey. Y toda la gente se fue a la fiesta, y de allí se presentaron a Dios ofrendas de paz. En ese momento vemos cómo Saúl derrota a los amonitas. Alguna estrategia de parte de Dios había venido, ¿verdad?, sobre Saúl. Y dice la palabra que Saúl fue lleno del Espíritu de Dios, fue lleno de su Santo Espíritu. Y en ese momento dice la palabra que comenzaron, ¿verdad?, a suceder cosas. Entonces Saúl se enfureció y entonces tomó unos toros y los partió en pedazos y los mandó, ¿verdad? Los mandó. Pero al finalizar toda esta batalla y toda esta guerra, dice la palabra que en el capítulo 11 de este mismo libro de Primera de Samuel, que dice la palabra que Saúl por tercera vez por esta vez dijo: no vamos a matar a nadie porque hoy nos ha librado de nuestros, ¿quién?, enemigos. Y después dijo Samuel: vengan, vamos a Gilgal, hagamos una fiesta, pues ya tenemos un rey. Y después, al final del día, toda la gente fue a esa fiesta y presentaron, ¿verdad?, allí una ofrenda a Dios de paz. ¿Sabes? Quiero que sepas que a través de la Biblia nosotros vemos cómo el pueblo de Israel constantemente estaba ofreciendo ofrendas, estaba dando ofrendas a Dios por gratitud, unas por victoria, unas por pecados, otras por etcétera, diferentes cuestiones. Pero delante del corazón de aquellos hombres de Israel siempre había un espíritu de gratitud, siempre había un espíritu que daba. Y en ese momento se están presentando en una fiesta, pero también el motivo de la fiesta era para celebrar que Dios les había dado la victoria por medio de su rey, que en ese momento ya era Saúl. Y ellos estaban presentando, ¿qué? Ofrendas de paz. ¿Sabes? Qué bendiciones poder decirle a Dios: traigo una ofrenda de paz. Traigo una ofrenda. Nosotros ya no podemos a lo mejor decir traigo una ofrenda de paz, pero lo que sí puedo decir es traigo una ofrenda. Traigo mi corazón delante de ti. ¿Para qué? Para entregártelo. Quiero hacer un pacto contigo, quiero ser tu pueblo, quiero ser tu hijo. Y cuando nosotros venimos delante de Dios y ofrecemos, ¿verdad?, lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos hacer delante de la presencia de nuestro Dios, Dios, ¿verdad?, se corona de victoria y a nosotros nos da favor y nos da gracia. Y capítulo 12, más tarde Samuel le dijo a todos los israelitas: ustedes me pidieron un rey. Dice: ustedes me pidieron un rey y he cumplido su deseo. Les he dado un rey y de ahora en adelante los gobernará. Desde que yo era joven hasta la fecha, he sido el jefe de ustedes y mis hijos son parte de mi pueblo. Pero ya estoy muy viejo. He llegado el momento de que, delante de Dios y de su rey, me digan cómo me he portado. Y con quién he sido injusto, y a quién le he quitado algo con engaños o a la fuerza, y de quién he recibido dinero para cometer injusticias, y a quién le he robado su buey o su burro. Si algo de eso he cometido para cada uno de ustedes, este es el momento de decirlo. Este es el momento de acusarme. Así yo pagaré mis deudas. Y para ellos le respondieron: jamás nos has robado, jamás nos engañaste, ni aceptaste nunca dinero para cometer injusticias. Entonces Samuel les dijo: Dios y el rey que él ha elegido son testigos de lo que ninguno de ustedes me acusa de nada. Y ellos le respondieron: así es, Dios y el rey son testigos. Después de esto, Samuel pronunció este sermón ante el pueblo. Préstenme atención.
que voy a hacer un recuento de las muchas veces que Dios los ha salvado de ustedes y sus antepasados. Después de que Jacob llegó a Egipto, los israelitas rogaron a Dios que los librara de la esclavitud. Entonces Dios envió a Moisés y a Aarón para que los sacaran de Egipto a los antepasados de ustedes y los trajeron a esta tierra. Sin embargo, ellos olvidaron de su Dios, por eso Él permitió que los dominaran Sisara, el jefe del ejército de Azor, los filisteos y el rey de Moab. Pero los israelitas reconocieron que se había alejado de Dios y le dijeron: hemos pecado contra ti, pues hemos adorado a Baal y a Astarte, Dios de otras naciones. Líbranos del poder de nuestros enemigos y te adoraremos solo a ti. Dios envió entonces a Jerubal y a Abedán y a Jefte, y también a mí para librarlos del poder de sus enemigos. Por eso ahora ustedes viven en paz. Acuérdense también de que cuando supieron que los iban a atacar Nas, el rey de los amonitas, ustedes me pidieron que les diera un rey, a pesar de que su rey era Dios que los sacó de Egipto a nuestro pueblo. Pues bien, nuestro Dios les ha dado el rey para que ustedes pidieron. Si ustedes y su rey obedecen y sirven solo a Dios, Él los bendecirá y ustedes vivirán en paz. Pero si no lo obedecen, entonces los castigará como lo hizo con sus antepasados. Prepárense, porque en este momento nuestro Dios va a hacer un milagro delante de nosotros. Como saben, ahora es el tiempo de la cosecha y no el tiempo de las lluvias. Sin embargo, le voy a pedir a Dios que haga llover entre sus truenos. Así Dios les mostrará que ustedes hicieron muy mal al pedirle un rey. Entonces Samuel le pidió a Dios que le enviara la lluvia y los truenos, y Dios así lo hizo. Al ver los israelitas lo que Dios y Samuel habían hecho, sintieron mucho miedo y le dijeron a Samuel: hemos sido muy rebeldes, pues hasta hemos exigido tener un rey. Ruégale a Dios que no nos quite la vida. Y Samuel le contestó: no tengan miedo, aunque han hecho mal, no dejen de obedecer y amar a Dios. Al contrario, sírvanle de buena gana, y no adoren a esos ídolos huecos y vacíos que no pueden hacerles ningún bien, ni tampoco pueden ayudarlos. Dios no los rechazará a ustedes, pues quedaría mal ante los ojos de los otros pueblos. Además, Él quiso que ustedes fueran suyos. En cuanto a mí, nunca dejaré de pedirle a Dios por ustedes. Dejar de hacerlo sería un pecado. Yo siempre les enseñé a portarse bien y a vivir como Dios quiere. Ustedes saben bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ustedes. Por eso, obedézcanlo. Sírvanle siempre de muy buena gana. Y si no lo hacen, ustedes y su rey morirán. Amén. En el capítulo 12, ¿verdad?, de este libro de Primera de Samuel, vemos cómo Samuel les da un último discurso y se despide de su pueblo. Samuel se está despidiendo de ellos y les está recordando por última vez lo que Dios hizo por ellos. Les recordó también el comportamiento que ellos tuvieron delante de Dios, y también al finalizar les recordó que aún con todo ello Dios los amaba, de que Dios los iba a proteger y que Dios estaba con ellos. Samuel, el corazón de Samuel y la comunicación que Dios tenía, ¿verdad?, con este profeta, con Samuel, era una comunicación muy hermosa, era una relación muy poderosa, y todos se pudieron dar cuenta de toda esa comunicación y esa empatía, ¿verdad?, que había entre Dios y su profeta. Ahora, Samuel les da una última advertencia. Les dice: no tengan miedo. Aunque han hecho el mal, no dejen de obedecer y de amar a Dios. Al contrario, sírvanle de buena gana. Y no adoren a esos ídolos huecos y vacíos que no pueden hacerles ningún bien, ni tampoco pueden ayudarlos. ¿Sabes? Estas eran instrucciones muy claras. Eran las instrucciones que exactamente el pueblo de Israel había desobedecido. En primera, habían desobedecido a Dios. Segunda, habían dejado de amar a Dios, ¿verdad? Entonces, también dejaron de ¿qué? De servirle. También estaban adorando ídolos huecos y vacíos que no tenían ni les daban nada. Amén. Y después, por último, dice la palabra que Dios se enojó con ellos. Fíjate lo que estaba sucediendo en este momento. Y ahora les está pidiendo: por favor, no tengan temor. Amén. No dejen de obedecer a Dios. Hasta el día de hoy, yo te quiero decir a ti:
no dejes de obedecer a Dios. No dejes de amar a Dios. Amén. Al contrario, sírvele de muy buena manera. Quiero que tu vida, pregúntate el día de hoy, ¿en qué estás sirviendo a Dios? ¿Cómo sirves a Dios? ¿De qué manera tú le presentas a Dios una ofrenda? ¿De qué manera tú sirves a Dios? ¿Tú le sirves el día de hoy a Dios en algún área de tu vida? ¿Cómo lo haces? No se nos olvide que fuimos creados, ¿verdad?, para adorar. Fuimos creados para servir a Dios. Fuimos creados para compartir el mensaje. Y esta es una labor de todos los días. Amén. Mañana vamos a continuar con el libro de Primera de Samuel y vamos a seguir viendo qué es lo que pasó con Saúl. Samuel está a punto de morir, ¿verdad? Samuel está a punto de morir, pero Saúl tiene que continuar con el llamado de ser rey. Tiene que continuar defendiendo a su pueblo. Tiene que continuar llevando al pueblo de Israel a ese lugar de victoria. Y mientras tanto, el pastor David, que había sido ungido, ¿verdad?, por el profeta Samuel, está en este momento ahí, en la banca, sentado, esperando, aprendiendo, siendo entrenado, siendo educado. David está en este momento detrás de cámaras. Está viendo todo lo que está sucediendo. El pastor David sigue cuidando su rebaño, sigue amando, ¿verdad?, a sus padres, a su padre, sigue amando a sus hermanos. Él sigue sirviendo al Señor, sigue cuidando, ¿verdad?, sus ovejas. Ahí está a la banca, esperando, detrás del telón, y después vamos a ver qué es lo que sucede con esta tremenda y poderosa historia del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido aprender, Señor, a través de tu palabra, Señor, y de todo su contexto histórico y todo lo que conlleva, Señor, esta escritura, Padre. Abrir un entendimiento, Señor, a nuestro corazón, a nuestros ojos, para entender, Padre, lo que tú querías mostrarle a tu pueblo y lo que quieres mostrarnos a nosotros en este día. Es un privilegio leer tu palabra, Señor. Nos refugiamos, Señor, en medio de tu presencia y queremos habitar, Señor, en ese lugar. Te damos toda la gloria, Señor. Bendigo la vida de todos aquellos, Padre, que se conectan cada mañana. Bendigo la vida, Padre, de Sagú, de Ans, que ya tuve la oportunidad de conocerla. Bendigo su vida. Gracias, Padre, por estar siempre, Señor, con ella, por bendecirla, Padre. También bendigo la vida de... aquí también tengo un hermanito. Ana Camacho, Dios bendice tu vida. Señora Leonor, la hermana Leonor, es una mujer, ¿verdad?, también de Dios. Herminia Velarde, gracias a Dios por sus vidas, por conectarse, por permanecer con nosotros. Aquí veo a alguien más, pero no la alcanzo a distinguir. Como el teléfono también no es tan grande, pues bueno. Yo quiero mandarles un saludo. Dios bendice a cada una de estas chicas, a cada uno de estos hermanos. Gracias, Padre, porque tú estás con ellas, porque los bendices, las respaldas, las fortaleces, las equipas, Señor, en cada área de sus vidas. Llévalas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Ayúdanos a compartir este enlace ahí a través de tu página de Facebook. Sería de mucha bendición poder compartir con alguien más. Y no olvides, ¿verdad?, que todos los días estamos compartiendo la palabra a las 7 a.m. en Biblia con café. Muchísimas gracias. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Ministerios Kairos Toluca. Gracias.